Entonces se trata de una función que tiene raíz y dentro de la raíz hay variable independiente. Y si quiero derivar esa función, no conozco alguna regla de derivación que para raíces. Entonces, sí hay una regla, pero no vamos a utilizar una regla específicamente para raíces porque con las 12 reglas que ya conocen seguramente, ya es suficiente y no tenemos por qué memorizarnos más reglas. Si yo no quiero aplicar esa regla ya mencionada, eh, lo que voy a hacer es transformar esta expresión que tiene una raíz, lo voy a escribir en forma de potencia. Entonces, estoy continuando aquí, no estoy derivando. Si no estoy derivando, anoto y igual. Fíjense que el radicando tiene exponente 1. Puedo anotar aquí un paréntesis y anotar el exponente 1. Hay un exponente 1. Entonces la base de la potencia va a ser 3x menos 1 entre x al cuadrado menos 1. Toda esa expresión elevado a la 1/3. El índice de la raíz es el denominador del exponente de esa expresión. Entonces, como les dije, en el numerador hay un exponente 1. Este 3, que es el índice, ahora es el denominador del exponente de esa misma expresión. Ahora, de esa manera lo estoy reescribiendo la expresión que tenía aquí, porque no vamos a utilizar una regla para raíces, que eso ya está de más memorizarnos más reglas. Entonces, reescribiendo de esa forma la función que tenía aquí, puedo derivar. Fíjense que en la base de esta potencia hay variable x. El exponente es constante. Y además en esa base hay una división donde en el numerador y denominador hay variable independiente. Entonces hay una base que tiene variable x y un exponente que es constante. La regla que debo aplicar para derivar esta función es la derivada de una función potencia. Y la derivada de una función potencia es igual al exponente por la base elevado al mismo exponente disminuido en una unidad por la derivada de la base. ¿Y quién es la base? La base es 3x menos 1 entre x al cuadrado menos 1. Procedo a seguir realizando las operaciones que corresponden en esa expresión. 1/3 lo dejo tal cual, multiplicado por 3x menos 1 entre x al cuadrado menos 1. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Lo voy a hacer aquí. 1/3 menos 1, como un denominador es 3. Este término 1 tiene un denominador 1. 3 entre 3 es 1. 1 por 1, 1. Menos 3 entre 1, 3 por 1, 3. 1 menos 3 es menos 2, dividido entre 3, toda esa expresión. Ya. Este es el resultado entonces de restarle 1 a 1/3. Entonces, menos 2/3. Eso está multiplicado por... Tengo que derivar toda esta expresión que tengo aquí. Y se trata de una fracción donde en el numerador y denominador hay variable independiente. Y quiero derivar esa función. Y la regla que corresponde es la derivada de un cociente de dos funciones. ¿Y por qué? Porque en esa expresión que tengo que derivar hay una división. Y en la variable, en el denominador hay variable independiente.
Entonces esa es la regla que corresponde. Anoto un corchete. Derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo lo anterior entre el cuadrado del denominador. Y cierro el corchete. Ya. Y' igual a 1/3 por toda esta expresión que ven aquí, que está entre corchete, hay expresiones que tenemos que derivar. Entonces vamos a derivar las expresiones que corresponden y también vamos a ir realizando las operaciones que se puede en esta expresión de aquí. Lo que yo puedo hacer aquí es reescribir toda esta expresión de tal forma de que este exponente sea positivo. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esa operación. 3x menos 1 entre x al cuadrado menos 1. El exponente es menos 2/3. Ahora, ¿cómo puedo hacer o qué propiedad de potenciación debo utilizar de tal manera de que esta potencia ya no sea negativa, sino tenga un signo positivo? ¿Qué debo hacer aquí? La inversa. Es la inversa, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, esta expresión es a, esta expresión es menos n, y lo que debo hacer para que esa expresión tenga exponente positivo, tengo que aplicar el recíproco de esta expresión, que es 1 dividido entre esa misma expresión elevado al mismo exponente, pero con el signo opuesto que tengo aquí. Si aquí es menos 2/3, aquí va a ser 2/3. Igual 1 dividido entre potencia de una división es igual a la división de cada potencia elevado a ese mismo exponente. Entonces 3x menos 1 elevado a la 2/3 entre x al cuadrado menos 1 elevado a la 2/3 igual extremos con extremos y medios con medios. 1 por esta expresión de aquí es x al cuadrado menos 1 elevado a la 2/3 dividido entre 1 por 3x menos 1 elevado a la 2/3. Por propiedades de potenciación, como los exponentes son iguales, puedo anotar una sola potencia que tenga el mismo exponente, que es 2/3, y dividir las bases, x al cuadrado menos 1 entre 3x menos 1. Ahora, fíjense, en conclusión, cuando yo tenga un exponente negativo y en la base de ese exponente haya una división
de esta manera, o con tal de que haya una división. Si yo quiero que este exponente sea positivo, debo invertir el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Y eso lo vamos a hacer directamente, hasta aquí fíjense, directamente invirtiendo o cambiando el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, se llega a este resultado. Aplicando el recíproco de esa expresión, que es lo que hemos hecho aquí, se llega al mismo resultado, pero fíjense que este proceso a nosotros nos va a tomar tiempo, pero ya saben cuál es el proceso. Ustedes lo van a hacer directamente y hay una propiedad que dice lo siguiente: si yo tengo A entre B y eso está elevado a una cantidad negativa y quiero que este exponente sea positivo, ¿qué tengo que hacer? Debo invertir o cambiar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, es decir, B entre A y eso está elevado a la n. Y fíjense que esto es para facilitarnos las cosas, pero todo esto de aquí surge de aplicar esta primera regla: a la menos n es igual a 1 entre a la n. Nosotros hemos hecho esto aquí. Primero hemos aplicado esta regla y al final hemos llegado a este resultado, que es el mismo resultado que se obtiene si ustedes utilizan esta regla de aquí. Pero vamos a utilizar esta regla de aquí solamente cuando haya una división en las bases. Cuando no hay división, sí o sí es esta regla. Seguramente ya se han debido acordar de esto. Entonces, ya explicando todo eso, si quiero que este exponente sea positivo, ¿qué debo hacer? Cambiar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador y me queda x al cuadrado menos 1 entre 3x menos 1. Todo eso está elevado a la 2 tercios. ¿Alguna pregunta en esa parte? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí se entiende. Ya, gracias. Ya, entonces ahora vamos a proceder a derivar lo que nos faltaba en esta expresión que corresponde a lo que está dentro del corchete. Entonces anoto el corchete. Eh, Tengo que derivar 3x menos 1. Derivada de 3x es 3. Y fíjense que hay paréntesis en todo lo que está dentro del corchete, así que mejor utilicemos paréntesis para no equivocarnos en la notación de alguna operación, porque luego eso nos puede llevar a un mal resultado. Entonces, paréntesis, derivada de 3x es 3, derivada de menos 1, 0, 3 menos 0 es 3, cierro paréntesis, multiplicado por x al cuadrado menos 1, menos, paréntesis, 3x menos 1 por derivada de x al cuadrado es 2x, derivada de menos 1 es 0, 2x menos 0 es 2x, cierro paréntesis, todo eso dividido entre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y' igual 1/3 por x al cuadrado menos 1 entre 3x menos 1 elevado a la 2 tercios multiplicado por 3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado, 3 por 1 es 3, 2x por 3x es 6x, por este menos es menos 6x, 2x por menos 1 es menos 2x, menos 2x por este menos es más 2x. Todo eso dividido entre x al cuadrado menos 1 elevado a la 2.
Giovanni, ¿no es 6x al cuadrado? Ah, sí, sí, aquí es, sí, sí, van a disculpar. Solamente multipliqué los coeficientes, sí. X por X es X al cuadrado, sí, está correcto. X al cuadrado menos 1 entre 3X menos 1 elevado a la 2 tercios. Como ya no tengo paréntesis en este numerador, pero aquí fíjense que sí tengo, entonces sigo utilizando corchete. 3x al cuadrado menos x al cuadrado es menos 3x al cuadrado más 2x menos 3 dividido entre x al cuadrado menos 1 elevado a la 2. No puedo factorizar el numerador. No es recomendable sacar como factor común el signo, ya que todos los términos no tienen signo negativo. Aquí este término tiene signo positivo. Entonces lo que me falta es escribir esta expresión, que es una potencia y tiene exponente fraccionario en forma de raíz. Me queda entonces y' igual 1 por toda esta expresión que tengo aquí es menos 3x al cuadrado más 2x menos 3 dividido entre 3 por x al cuadrado menos 1. Todo eso está multiplicado por la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 sobre 3x menos 1 y todo eso elevado a la 2. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Si lo dejábamos sin volverlo otra vez a raíz, ¿estaría mal? O sea, si no volvemos a raíz, sí o sí tenemos que terminar ahí. Sí, sería lo ideal porque al inicio nos han dado una expresión que tenía raíz. Entonces, cuando hay un exponente que sea fraccionario, es ideal que lo escribamos en forma de raíz. Al igual que, si hubiese una expresión que tenga exponente negativo, también hay que realizar o aplicar propiedades de potenciación para que ese exponente se convierta en una cantidad positiva. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, se entendió. Ya, ahora vamos a hacer otros ejemplos. Entonces con esto ya hemos visto ejemplos para donde se ha aplicado la derivada de un producto de dos funciones y la derivada de un cociente de dos funciones. No hay ninguna duda sobre esas dos reglas de derivación.
Ya, tenemos esa siguiente función. Vamos a proceder a derivar. Ahora fíjense de que se trata de una función logarítmica. Las reglas ya la licenciada se los ha explicado a detalle, entonces directamente vamos a proceder a derivar. Fíjense que el base del logaritmo es 5 y en el argumento de ese logaritmo, o módulo también se llama así, hay variable independiente. Entonces, si quiero derivar esta función, se trata de una función logarítmica, debo aplicar la derivada de una función logarítmica. Entonces, este es el argumento, la base del logaritmo es 5 y la derivada de una función logarítmica es igual a la derivada del argumento. El argumento es todo lo que está entre paréntesis entre el argumento o también un módulo por el logaritmo del número e en la misma base logarítmica. La base logarítmica es 5, entonces aquí debe ser la misma base, 5. Y' es igual, tengo que derivar todo lo que está dentro de este paréntesis. Derivada de 4x al cuadrado es 8x. Derivada de menos 7x es menos 7. Todo eso dividido entre 4x al cuadrado menos 7x más 1 multiplicado por el logaritmo del número e en base 5. Y así se aplica la regla del logaritmo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, jóvenes, ¿está quedando claro o no? Giovanni, ¿por qué e ahí? No es logaritmo natural. No, en la... A ver. Aquí voy a anotar la regla. Si quiero derivar el logaritmo de una función de u, donde u depende de una variable x, ¿no? Con una base a, quiero derivar esa expresión. La base de ese logaritmo debe ser mayor a 0 y distinto de 1. Y también el argumento, lógicamente, tiene que ser mayor que 0. Si quiero derivar esa función logarítmica, la derivada es derivada del argumento entre el argumento por el logaritmo del número e en la misma base logarítmica. Y la base logarítmica es a de este logaritmo. Esa es la regla que hay que aplicar. Esa es la regla que se aplica. Entonces, esta e
ya es por la regla de derivación de una función logarítmica y siempre debe ser así. Si fuese de logaritmo natural, ya no se anota esta expresión de aquí porque el resultado va a ser 1. Entonces en la función logarítmica natural ya no se anota esto. Otra pregunta, otra duda del ejercicio que se ha resuelto. Ya, y igual al logaritmo natural de raíz cúbica de 3x menos x al cuadrado. Quiero derivar esa función y la regla que corresponde aplicar es la derivada de una función logarítmica natural, que es igual a la derivada del argumento entre el argumento. Ahora fíjense que en el argumento de este logaritmo natural hay raíz, entonces cuando indique la derivada, sí puedo reescribir la función derivada, donde una vez indicando la derivada del argumento, antes de derivar, escribir en forma de potencia esa raíz, puedo hacerlo. Pero como ya sé que tengo que aplicar la regla del logaritmo y sé que voy a tener que derivar este argumento, y como hay una raíz, entonces me conviene primero eh, transformar esta expresión aplicando unas propiedades de potenciación y también propiedades de logaritmos para no aplicar esas propiedades más adelante y llegar a algún posible resultado equivocado, porque a veces se confunde. Entonces lo primero es escribir en forma de potencia esa raíz, y igual logaritmo natural de 3x menos x al cuadrado elevado a la 1/3. Estoy escribiendo en forma de potencia esta raíz. Ahora, por propiedades de logaritmos, si yo tengo una potencia, un exponente que está afectando al argumento, entonces eso es igual que ese exponente multiplicando al logaritmo natural de 3x menos x al cuadrado. Esta es la regla que estoy aplicando. Si tengo el logaritmo natural de una potencia, es igual al exponente por el logaritmo natural del argumento. Entonces, este exponente multiplica al logaritmo natural por propiedades de logaritmos. Es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, si ustedes quieren, pueden derivar aplicando la regla del logaritmo, indicando de que tienen que derivar toda esta expresión de aquí. Derivar 3x menos x al cuadrado, todo eso elevado a la 1/3. Se puede derivar, pero también podemos aplicar una propiedad de potencia de logaritmos para facilitarnos el cálculo de la derivada. Entonces, también fíjense que no he derivado en ningún momento y por eso es que no anoté la comilla. En ningún momento no se aplicó ninguna regla.
simplemente se aplicó propiedades de raíces y propiedades de logaritmos. No se ha derivado, entonces no tienen por qué anotar aquí la comilla. Una vez realizando esa reescritura de la función, lo que voy a hacer es proceder a derivar. Fíjense que aquí tengo una constante multiplicado por esta expresión que tiene variable x, y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces tengo que derivar logaritmo natural de 3x menos x al cuadrado. Y' igual 1/3 por derivada del logaritmo natural de 3x menos x al cuadrado es derivada de 3x menos x al cuadrado entre 3x menos x al cuadrado. Aquí me falta anotar la comilla. Ahora aquí, si ustedes quieren, pueden utilizar paréntesis para diferenciar de que este 3 está multiplicando a toda esta expresión. Sin paréntesis está de todas maneras bien escrito, porque aquí fíjense esta multiplicación que nos indica de que este 1 está multiplicando a todo este numerador y de que este 3 está multiplicando a todo este denominador. Sin paréntesis igual está escrito de manera correcta. Pero si no hubiese este puntito de multiplicación y fuese 1/3 estuviese más cerca, hay que tener cuidado. Entonces por eso es que vamos a anotar paréntesis para no confundirnos en las notaciones de las operaciones que corresponden. Y' igual, tengo que derivar 3x menos x al cuadrado. Derivada de 3x es 3, derivada de x al cuadrado es 2x. Todo eso multiplicado por 1 me da esa misma expresión, dividido entre 3 por 3x menos x al cuadrado. Entonces, esta expresión de aquí corresponde a la derivada de la función que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Tienen preguntas o no? ¿Se entendió esta regla de derivación? Sí, se entendió.